Muy buenos días, que Dios les bendiga nuevamente a todos. Sean bienvenidos a nuestro estudio de la palabra de Dios y nuestra oración, nuestro deseo para cada uno de ustedes es que la paz del Señor, su bendición, esté con ustedes. Creemos que esa es la voluntad de Dios y creemos que esa es la voluntad de Dios para todos nosotros, bendecirnos y ayudarnos. Y hay una forma que Dios ha escogido para bendecir nuestra vida y es a través de su palabra. Él nos ha dado su preciosa palabra, la Escritura, que es como un gran tesoro para nuestras almas, para nuestras vidas, para guiarnos en todo nuestro caminar, de tal manera que nada nos falte, sino que podamos estar bien, podamos estar bendecidos, como decía el apóstol Juan, que pueda estar nuestra alma próspera, que podamos estar bien en todo el sentido de la palabra. El día de hoy vamos a continuar con un tema que es una instrucción para todos aquellos que quieren caminar con Dios, para aquellos que caminamos con Dios para no olvidarlo, y aún para aquellos que no se han decidido, que entiendan cuánta diferencia hace el guardar las benditas palabras de Dios, cuánta bendición al que lo hace y cuánto se pierden aquellos que no lo hacen. El tema del día de hoy lleva por título La bendición de guardar la palabra de Dios, y vamos a tomar este estudio principalmente del Salmo número 1, que es un salmo muy especial, muy hermoso también. Y en este Salmo 1 nos asegura que cualquier persona que toma seriamente la palabra de Dios, que la practica, que la vive, que la entiende, este Salmo 1 nos asegura que definitivamente quien lo hace será infinitamente bendecido. Y yo creo que todos deseamos estar bien, toda persona deseamos que nos vaya bien en la vida. Entonces este Salmo nos explica, nos enseña precisamente aquellas cosas que nos van a ayudar para que nos vaya bien en la vida. Si me acompañan, vamos entonces a las Sagradas Escrituras. Vamos a ir al libro de los Salmos. En el Salmo capítulo 1, versículo 1, son 6 versículos. Le damos lectura, por favor, y de ahí vamos a tomar principalmente el estudio de este día. Dice la Escritura: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahí está la lectura de este precioso salmo que vamos a estudiar. Yo les invito, por favor, vamos a acercarnos a Dios con una oración. Vamos a pedirle, por favor, su bendición. Oramos. Padre, gracias una vez más, Señor, por esta oportunidad de sentarnos a escuchar, a examinar, Padre, a estudiar tu bendita palabra. Señor, yo te ruego, Padre, Señor, abre por favor los ojos de todo aquel que necesita mirar, pues así lo entendemos, Padre. Hay personas que miran físicamente, pero son ciegos espiritualmente. Padre, pero, Señor, nuestra petición es que el que no ha mirado pueda mirar, Señor. Padre, y toca el corazón, Señor, de todo aquel que escuche estas palabras para que pueda entender, pues son tus palabras, Señor. Padre, y que de esta manera venga esa bendición que tanto necesitamos todos y que tanto necesitan, Señor, todas las familias y todas las personas, Padre, en este mundo. Y que, Padre, tu palabra promete que habrá bendición si tus palabras son entendidas
y son puestas en práctica. Que así sea, Señor, te lo pedimos. Por favor, háblanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, el propósito de este estudio primeramente es exhortar, animar a nuestros hermanos que han vivido con fidelidad, apegados a lo que Dios nos enseñó a muchos de los que hace años, muchos años comenzamos la vida cristiana. Algo entendimos desde el comienzo, que la palabra de Dios debe formar parte de nuestra vida como algo que siempre debe estar con nosotros. No solamente a modo de, no sé, de adorno, sino como algo que vivimos cada día. Y yo creo sinceramente que una persona que ha sido despertada por el Espíritu Santo, que se ha arrepentido de sus pecados, naturalmente e inmediatamente se da cuenta que necesita un alimento espiritual, como el niño recién nacido que se apega al pecho de su madre. Así también la persona, cuando ha nacido de nuevo, siente una necesidad muy profunda de la palabra de Dios. Y los que hoy caminan en salvación, yo creo que están de acuerdo conmigo. Uno se siente necesitado de la palabra de Dios. Recuerdo los comienzos de mi cristianismo. La verdad es que no había mucha instrucción, pero naturalmente recuerdo que cómo me encantaba leer la palabra. Había un enamoramiento en cuanto a las escrituras. Yo no sabía muchas cosas. Por ahí alguien, no sé de dónde yo encontré o cómo me hice de ella, no recuerdo bien. Pero había una pequeña Biblia, una mini Biblia, con textos escogidos de las Escrituras, muchos textos escogidos como Juan 3:16, Juan capítulo 14, otros más, muchos más. Y esa pequeña Biblia yo me la llevaba al trabajo y por el camino me iba leyendo esa pequeña Biblia, de regreso me venía leyendo esa pequeña Biblia, allá en el trabajo sacaba mi pequeña Biblia y me ponía a leerla. Y me sentía tan bendecido por aquellas palabras, alimentaban mi alma de tal manera que me sentía yo verdaderamente bendecido y satisfecho. Ahora entiendo lo que era una necesidad por la palabra de Dios. Y por eso el día de hoy yo quiero animar a mis hermanos, aquellos que llevan años apegados a esta palabra, que la han entendido, que la han amado, que han buscado practicarla con todo su corazón, que ha sido parte de su disciplina, parte de su caminar con Dios día con día, estudiar, meditar la palabra, para practicarla, para no apartarse de los santos mandamientos de Dios día con día. Hermanos, solo puedo decirles, no lo dejen de hacer. Esta es la forma de que nuestra alma esté bien y lo sabemos bastante bien. Hemos experimentado que la palabra de Dios nos quita las preocupaciones, nos quita los afanes, nos quita muchas cosas, nos lleva a orar y nos quita enfermedades, nos lleva a orar y nos lleva a encontrar cómo se suplen muchas de nuestras necesidades. La palabra juega un papel importantísimo en nuestra vida, de tal manera que sin ella, la verdad, qué difícil sería la vida en este mundo. En este mundo hay muchos problemas, pero pareciera que con el poder de la palabra, con el entendimiento que da la palabra, podemos vencer todos los problemas y tener paz y tener quietud y nos sentimos bendecidos. Entonces, por eso es importante, estimado hermano, que le sigas dedicando cada día un tiempo especial a escudriñar las Escrituras, a meditarlas, a leerlas y, por supuesto, a practicarlas estrictamente con todo tu corazón, porque la bendición no la da una persona, la bendición viene de Dios. Si entendemos su palabra, si hacemos su voluntad, Él es el que nos bendice, ninguna otra persona. Y en eso nos damos cuenta que nuestro Dios es un Dios vivo y real, y por eso sabemos lo que nos conviene estar cerca de su palabra, entenderla, practicarla, vivir de acuerdo a lo que nuestro Señor nos manda, y entonces sabremos algo. No importa los problemas que vengan, los enfrentaremos con fuerza y podremos vencer, pues hemos sido llamados para vencer a través de la palabra. Pero también quisiera decir que este mensaje, yo pues entiendo que hay hermanos que tienen poco, mucho menos que algunos de nosotros. Y yo les quiero también decir que es muy importante que si ya entregaron su vida a Dios, la palabra, la Biblia, como le llamamos, debe ser parte de sus vidas de manera muy estricta.
Ustedes deben de saber que la deben de tomar en cuenta si quieren tener fortaleza espiritual, si quieren tener sabiduría para enfrentar los problemas de esta vida. Entonces necesitan estar conociendo la palabra día con día, revisando, buscando, porque Dios de esa manera nos habla, de esa manera se manifiesta y también nos hace fuertes para cumplir los mandamientos de Dios y no caer en el pecado, porque el pecado destruye nuestra vida, nos quita, nos roba la bendición. Mientras no hay pecado, seremos felices como un niño. Donde el pecado entra, se pierde la paz, se pierde la bendición. Y entonces por eso es preciso tener muy fresca la palabra, los mandamientos, para que no nos permitan desviarnos ni siquiera un poquito del camino angosto por el cual vamos. Entonces, estimados hermanos que tienen poco tiempo, jóvenes podríamos llamar, deben tomarse de la palabra de Dios. La Biblia debe ser entonces como el pan diario para cada uno de nosotros, es el pan del alma. Ahora bien, yo quiero decirles a las personas que a lo mejor no han tenido esta disciplina, no han tenido este entendimiento acerca de las Escrituras, acerca de la bendición que es la palabra de Dios. Quiero decirles que los muchos problemas que quizás ustedes tienen, los muchos problemas que no saben cómo resolver, que no saben qué hacer, quiero decirles que hay una respuesta, que hay una sabiduría de parte de Dios en su palabra que de verdad nos guía a saber cómo manejar las diferentes circunstancias que en este mundo nos aquejan. Sea el problema que sea, la palabra trae un consuelo, trae una dirección, trae una sabiduría que nos permite resolver aquellas cosas que no son una carga. Entonces, para aquellos que se sienten emproblemados en su vida, es más, hay gente que dice es que ya no sé qué hacer, es que ya no hallo la puerta. Estimado amigo, quiero decirte algo, te invito a poner atención. Esta palabra puede serte de muchísima utilidad y eso hemos orado y eso espero yo que sea. El tema de hoy, la bendición de guardar la palabra de Dios. ¿Por qué este título? ¿Por qué decimos la bendición de guardar la palabra de Dios? Es que es una bendición. Guardar la palabra de Dios no es tener la Biblia como un adorno, por supuesto, ya lo dije y creo que es obvio. No, la palabra es una bendición cuando entendemos su mensaje, cuando entendemos lo que Dios dice, lo que Él manda, por qué lo manda, entendemos muchas cosas que nos dan paz, que nos dan estabilidad en nuestra alma, que nos permiten convivir en este mundo con nuestra familia, con nuestros vecinos, en el trabajo, donde quiera que estamos, de manera correcta, de manera beneficiosa. Y por eso creemos que es una bendición la palabra. La misma palabra bendición se traduce en un diccionario común como estar colmado de bienes y prosperidad. En cierto modo es una parte de lo que es bendición. Por supuesto que yo quiero decirles que lo que hoy vamos a hablar va más allá de una prosperidad económica, aunque para ser realistas, ¿por qué no? Las personas que conocen la Biblia no son personas, digamos, que estén siempre en grandes necesidades. Hasta donde yo entiendo, hasta donde he observado, no es así, porque la Biblia nos enseña, nos da sabiduría para saber cómo vivir esta vida, aún en momentos difíciles, y nos ayuda a entender cómo salir adelante con todas las cosas, aún con las cosas materiales, que en este caso para nosotros son las de menos importancia, pero finalmente no se quedan fuera de la enseñanza de Dios. Dice en Primera de Juan, si me acompañan, Tercera de Juan capítulo 1, el versículo 1 y 2 nos dice de la siguiente manera: el anciano Agayo, el amado a quien amo en la verdad. Verso 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El apóstol Juan dirigía una carta a un hermano, decía él, al amado Gayo, un anciano, seguramente un hermano ya de tiempo caminando con el Señor, y Juan se dirige a él en términos muy amables, de buenos deseos, y le dice Juan a Gayo: amado, estimado hermano, podría ser también, yo deseo que tú seas prosperado. La palabra prosperado, prosperar, es la palabra en griego eudó, significa prosperar, triunfar, lograr, alcanzar. Entonces lo que Juan le está diciendo a Gayo es:
Amado, yo deseo que tú alcances, que tú triunfes, dice, en todas las cosas. Y yo podría entender aquí que se refiere a las cosas básicas de esta vida. Vamos a pensar en las cosas materiales. Y luego dice, y que tengas salud. O sea, la salud es muy importante. Y no solo eso, dice, así como prospera tu alma. Y entonces vemos aquí que el deseo de Juan para Gayo era que toda su persona, en todas las áreas de su vida, estuviera bien, estuviera próspero. Y yo quiero decirles que eso es precisamente lo que Dios quisiera de todos nosotros. Dios no está peleado con que uno sea feliz, con que uno pueda disfrutar la vida que nos ha dado. Y obviamente que uno la disfrute cumpliendo los propósitos de Dios, que es lo más importante. Es más, cuando alguien entiende la voluntad de Dios, hasta el sufrimiento se convierte en una bendición. El que no entiende esto, hasta las bendiciones le son de maldición. Es para reflexionarlo. Entonces, podemos ver lo que Juan deseaba a su amado hermano Gayo y podemos tomarlo como ejemplo, que eso es precisamente lo que Dios quiere de todos nosotros. Dios desea que nuestra vida esté bien y nuestra vida abarca lo que es todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Las cosas materiales favorecen nuestra necesidad física. Es bueno tener comida, tener vestido, tener techo. Son cosas básicas de este mundo, de esta vida. Y estar prosperado es tener lo necesario. Si no en grandes abundancias, nos sentimos bien cuando tenemos lo básico. Y Dios no está peleado con eso, con darnos lo necesario para las necesidades de nuestro cuerpo, pero no es eso solamente estar bendecido. En este mundo nos damos cuenta que muchísimas personas creen que la bendición o el estar bien tiene que ver con tener bienes materiales, pero eso es una pequeña parte de la necesidad humana. Hay otra parte que es importante también valorar. Tenemos necesidades de nuestra alma que son todavía de más valor que las cosas materiales. Las cosas materiales, como ya dije, tienen un valor bueno. Tener comida es bueno, tener techo es bueno, tener vestido es bueno, pero hay otras cosas todavía de más valor. Tener, por ejemplo, tranquilidad es algo muy bueno. Tener paz, tener armonía, tener esperanza, tener alegría, tener amor, son cosas que necesitamos en nuestra vida. Una persona puede tener muchas cosas materiales, pero si no tiene paz, si no tiene esperanza, si no tiene alegría, realmente no es una persona próspera, no es una persona bendecida. En este mundo hay muchas personas muy ricas, materialmente hablando, pero no bendecidas. No bendecidas porque no tienen la paz que necesitan, no tienen ese gusto, esa alegría, esa paz, esa tranquilidad, esa esperanza, que aquel que busca la palabra de Dios sí la tiene. Tiene lo primero, si ustedes quieren, lo básico, pero lo tiene. Y tiene lo segundo, tiene esa paz, tiene esa tranquilidad, tiene esa alegría. ¡Qué bendición tener esas cosas! Y todavía falta otra más. Todavía la más importante es la siguiente: tener comunión con Dios. Que nuestro espíritu tiene comunión con el espíritu de nuestro Padre Celestial, que sabemos que somos sus hijos, que Él es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y que tenemos una esperanza de vida eterna, que somos sus hijos, que hay amistad con Dios, que tenemos su salvación. Una persona que tiene la salvación de su alma, que tiene paz en su alma, y que tiene además las demás cosas que dijimos que son de menor valor, como son el alimento, como son el techo, esa es una persona bendecida. Y la Biblia, Dios quiere que seamos personas bendecidas, no solamente en un área, sino de manera integral en todo nuestro ser, que es nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Entonces una bendición, vamos a entenderla de esta manera. Y es bien importante para esto. La palabra de Dios nos guía para que no nos falte nada ni en lo material, para que tengamos paz y para que caminemos en salvación.
No hace mucho escuché un comentario de una persona que decía, me siento muy lejos de Dios. Obviamente son palabras que si las analizamos son tremendas. Que una persona se sienta lejos de Dios es una persona que se siente terriblemente consigo mismo, que no se siente con tranquilidad, que no tiene paz, que sabe que si llegara a pasarle algo no hay quien la defienda, pues está lejos de Dios. Estar en esa condición lejos de Dios es algo terrible. Pero eso les pasa a las personas y de hecho muchas personas están lejos de Dios porque también han cerrado sus oídos a la palabra de Dios. Todo aquel que transgrede los mandamientos de Dios, todo aquel que va en contra de los lineamientos que Dios ha establecido para el ser humano, debe saber y debe sentir que se encuentra lejos de Dios. Ahora bien, estar lejos de Dios es terrible. De verdad, vivir sin Dios es vivir una miseria. Y por eso qué importante es entender que si nos apegamos a la palabra, si la entendemos, podremos estar cerca de Dios. Y entonces podremos decir que estamos bendecidos. Entonces, ahí está. Que Dios nos ayude a entender esta palabra, lo que es la verdadera bendición y no haya ninguna confusión. La palabra de Dios tiene el propósito de bendecirnos, como dijo nuestro Señor Jesucristo, mis palabras son espíritu y son vida. Juan 6:63 dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. De verdad, las palabras de Dios traen vida a nuestro ser, nos hacen ser felices, nos hacen estar bien como queremos estar. ¿Quién no quiere estar bien? Nada más que no todo el mundo entiende cómo estar bien. Algunos creen que ganando montones de dinero van a estar bien. Y ganan montones de dinero, pero por alguna extraña razón, extraña para ellos, no para nosotros, no son felices. Porque no está ahí la ciencia. Y no estamos diciendo que el dinero sea malo en lo absoluto. El dinero sirve para muchas cosas, pero no es lo primero. Lo primero es estar bien con Dios. Y entonces el dinero es una bendición, es una gran bendición. Pero aquellos que buscan primero el dinero y no tienen a Dios, caminan bajo maldición. Entonces, ¿cómo conseguir esa bendición de Dios? Tiene que ver con guardar, que quiere decir vivir, obedecer, seguir la palabra de Dios. Eso nos va a traer muchas bendiciones, las bendiciones más completas que nos podamos imaginar están cuando volvemos nuestro corazón a la palabra de Dios. Ahora bien, en este mundo nos damos cuenta, y creo que esto no es extraño, pues por donde quiera que vamos o oímos, nos damos cuenta que hay mucho sufrimiento y dolor. Escuchamos mucha necesidad, vemos mucha necesidad de todo tipo. Muchas personas frustradas, muchas personas estresadas, muchas personas desesperadas, sin esperanza, muchas personas bajo condiciones de amargura, de tragedia, muchas familias bajo situaciones así, muchas personas bajo esta circunstancia. Y es algo que decimos, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué las personas no pueden ser felices? ¿Por qué las personas viven tan mal? Nos preguntamos, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que haber tanta miseria en este mundo? ¿Por qué no hay esa felicidad que todos anhelamos, esa paz que todos anhelamos? ¿Por qué tantas familias viven con tanto dolor? La respuesta, yo quiero decirles que es muy sencilla y espero que la podamos ver así. La razón de tanta miseria es porque las familias, porque las personas, muchas personas, andan muy lejos de Dios. Y cuando decimos lejos de Dios, nos referimos a que andan lejos de los preceptos de Dios, que andan viviendo según sus propios criterios, según su entendimiento, según su propia sabiduría, pero no están tomando en cuenta lo que Dios establece de cómo se debe vivir la vida. Una persona que no entiende el camino que Dios establece se enfrentará al dolor y al sufrimiento, digo yo, de una manera innecesaria, pero finalmente esa es la consecuencia de no querer venir a Dios, de no querer hacer caso
a lo que de manera muy sencilla nos dice la bendita palabra de Dios. Entonces, esa es la respuesta. La respuesta es porque no ama la palabra de Dios. Acuérdate que hoy vamos a hablar, el tema es la bendición de guardar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es amar la palabra de Dios? Para que no sea solamente una idea o no sea solamente algo que se malentienda. Amar la palabra de Dios tiene que ver con leerla. Si tú quieres, vamos a comenzar ahí. Leer la palabra de Dios, pero no solamente leerla, tiene que ver con escucharla, porque también hay mucho que escuchamos de la palabra de Dios, pero tiene que ver también con meditarla, esto es razonarla, esto es tratar de entenderla, y hasta ahí no es todo. Tiene que ver con ponerla en práctica todos los días de nuestra vida. Es como un compromiso entre uno y Dios, entre uno y la palabra de Dios. Es mucho más allá que alguien te diga, tienes que leer, tienes que hacer esto. No, olvídate de eso. Digo, qué bueno si nos lo dicen. Pero es algo que tú tienes que determinar en tu propio corazón. Si quieres la bendición de Dios, pues si lo logras, la bendición la tendrás tú. Pero si tú eres ajeno a esto, la bendición te la perderás tú. Entonces es algo muy sencillo, pero al mismo tiempo es tan importante que sea como debe ser, que si no, no funciona, no da resultados. Cuando una persona es como estamos diciendo, una persona que de verdad tiene un interés por la palabra, por la Biblia, por las Escrituras, de leer, de escuchar, de meditar, de practicar todos los días de su vida, tú te vas a dar cuenta que esa persona va a tener una bendición en su vida notoria, se nota. Cuando una persona está cerca de Dios, lo primero que tú puedes percibir de esa persona es paz. Tú percibes una alegría en su corazón. Y no solo eso, tú vas a ver que quizás no con grandes abundancias, pero las cosas están estables, están en orden, alcanza lo necesario que se ocupa en este mundo, en esta vida, en su propia alma, en su familia. Hay una bendición. Pero también podemos decir con toda certeza que las personas que no caminan estrictamente en el consejo de Dios, sus vidas son miserables. Sus vidas no son una bendición ni para ellos ni para nadie. ¿Cuál es la diferencia? Que uno puso las palabras de Dios en su corazón y las vive, y el otro a lo mejor puede tener religión, pero no tiene un compromiso completo y total. Y ahí está la diferencia. Ahora bien, la constancia en el cuidado con la palabra de Dios es muy importante, porque uno puede atender la palabra de manera correcta por un tiempo y si después lo descuida, yo me he dado cuenta que las personas, en la observación por supuesto, de pronto andan muy incrédulos. Hay personas que dicen, es que no sé qué hacer, tengo este problema y este otro problema y este otro problema. Los problemas, no son una cosa del otro mundo. Si entendieran tan solo lo que dice la palabra de Dios, no tendrían de verdad que sentirse tan lastimadas o tan desamparadas, porque entenderían lo que Dios les dice y tendrían paz en su corazón. Entonces la constancia es muy importante para escudriñar la Escritura, para estudiarla, para meditarla, para ponerla en práctica. Debe ser continuo. Hay personas que tienen religión y tienen Biblia y han memorizado la Biblia, pero no tienen un compromiso completo con lo que dice la Escritura, con los mandamientos. Dios no les puede dar su bendición y no se las da. Hay personas que desean que Dios los bendiga, anhelan que Dios les dé esa bendición preciosa y la piden, pero no la reciben, porque es más que pedirla. Se ocupa un cuidado con lo que Dios dice para vivirlo, para que la palabra sea la que guíe nuestra vida todos los días de nuestra vida. Entonces, amar la palabra es eso, es leerla, estudiarla, meditarla y mayormente vivirla. Dice el Salmo 119 y muchos de ustedes creo que lo recordarán. Este es para mí un salmo que no olvido, siempre está presente. Salmo 119, verso 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Las palabras son muy evidentes, son muy claras. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Las personas que aman la ley de Dios, los mandamientos,
Es un amor que los lleva a vivir de acuerdo a ellos, a eso se refiere. Dice, tienen mucha paz y no hay tropiezo. Quiere decir, no van así como que, ay, ya caí donde no quería. No, no hay tropiezo. No van batallando en la vida, sino que van establemente en la vida. Van con una vida próspera, bendecida. ¿Por qué? ¿Dónde está la clave? Ahí dice el Salmo, ¿dónde está la clave? La clave está en que guardan la ley de Dios, aman la ley de Dios. Otra versión dice de la siguiente manera, la Nueva Versión Internacional traduce el texto de la siguiente manera: los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar y nada los hace tropezar. Es lo mismo, pero creo que estas palabras nos abren un poquito más el panorama. Dice la Nueva Versión Internacional que los que aman la ley de Dios, dice, disfrutan, la palabra es significativa, disfrutan de gran bienestar, no pequeño, no, gran bienestar. Y la verdad es que esto lo podemos observar. Las personas temerosas de Dios, las personas dedicadas a Dios, las personas que respetan la palabra de Dios, no se les puede negar. Es notoria una bendición en sus vidas. Es notoria la paz en sus almas. Es notoria la bendición en sus trabajos. Es notoria la bendición en todas las cosas. Porque Dios no miente. Porque además eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. Entonces ahí está el Salmo. En cambio, hay muchas personas que se desesperan. No saben qué hacer. Todo lo contrario, en lugar de tener mucha paz, no tienen ninguna paz. Están desesperados. Y yo quiero decirles a aquellos que me escuchan, ¿eres tú de los que ya no saben qué hacer con tantos problemas? ¿Son muchos tus problemas y no encuentras la salida? Yo sé que hay personas que así se sienten, que sienten que no hay la salida a tantos problemas. Entonces yo te invito, abre tu corazón a este mensaje, a esta palabra, a lo que hoy estamos recibiendo de parte de Dios. Vamos a considerar el Salmo 1 y vamos a estudiarlo, por favor. Este Salmo 1, como todos los salmos, reflejan el sentir y el deseo del alma cristiana. No se sabe quién escribió este Salmo 1, pero refleja el pensamiento y la fe de los cristianos. Cuando uno lee el Salmo 1, uno se identifica con lo que dice, uno ama lo que dice, pero sobre todo el Salmo 1, como todos los demás salmos, reflejan, expresan la voluntad divina, lo que Dios quiere para nosotros, y eso es lo más importante. Este Salmo 1 también podemos observar que nos habla de dos caminos, nos habla del justo y nos habla del impío, y esos dos caminos son dos caminos que cualquier persona puede tomar, cualquier persona toma uno o toma el otro, y también podemos observar que uno es el camino de la bendición, el otro es el camino de la maldición. Y yo quiero decir algo de antemano. Estimado amigo, estimado hermano, tú ya vas en un camino o vas en otro. Porque o estamos siendo bendecidos o hay quien no está bajo esa bendición. Entonces vamos a considerar este Salmo 1 y vamos a ver que mucho tiene que ver. Este Salmo 1 nos habla mucho de lo que Dios desea, y todo tiene que ver con estar atentos, dispuestos a vivir conforme a su palabra. Antes de llegar, porque creo que es importante, vamos a leer también en Deuteronomio 28, y ahorita leemos el verso 1 del libro de los Salmos. Deuteronomio 28, en el verso 1 y 2, dice de la siguiente manera: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Muy bien. En estos dos versículos de Deuteronomio 28, 1 y 2, nos hace entender claramente que la persona, Dios estaba diciendo esto a su pueblo, pero hoy aplica a cualquiera que quiera oír. Dice que si ellos oían la voz de Dios, ellos se interesaban en guardar sus mandamientos, en entenderlos, en vivirlos, vendrían sobre ellos muchísimas bendiciones. La bendición sería notoria sobre ellos.
Y es un compromiso de parte de Dios bendecir, ayudar a aquel que está dispuesto a tomar su camino, el camino que Él estableció para nosotros, pues Él nos creó. Pero en el versículo 15 del mismo capítulo de Deuteronomio, solamente para ver la otra parte de los que no oyen, porque estamos hablando que hay dos caminos, como dice el Salmo, el camino del justo y el camino del impío. En el verso 15 de Deuteronomio 28 nos dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. A mí siempre me impresionaron estos versículos de Deuteronomio 28 desde el comienzo de mi cristianismo. Yo entendí que la persona que no es seria en vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, responsable a conciencia, va a haber una consecuencia. Y yo puedo decir de mi parte, Dios trajo a mi corazón temor. Y dije: Señor, yo no quiero quebrantar ninguno de tus mandamientos. Ayúdame, por favor. Yo necesito tu bendición. Y aquí está claramente lo que dice Deuteronomio. En el versículo 15 nos dice: pero que si una persona no estuviera dispuesta a oír ni a cumplir los mandamientos de Dios, entonces vendrían sobre esa persona todas esas maldiciones. Y aquí podemos resumir. Esa es la razón por la cual hay muchas personas viviendo vidas miserables. Miserables en todo el sentido de la palabra, miserables en su alma, miserables en su espíritu y aún en muchos casos miserables aún en lo material. ¿Qué está pasando? Bueno, es muy fácil de entenderlo. Andan lejos de Dios. No tienen un compromiso estricto con la palabra de Dios, pues Dios no puede ser engañado. Nosotros podemos decir, tú puedes decir: no, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo predico, está bien. No hay problema, síguelo haciendo. Pero hay uno que sanciona desde el cielo. Hay uno que ve desde lo alto cuál es la realidad de tu vida, más allá de lo que tú haces o de lo que tú dices. Y Él es el que o da la bendición o da la maldición. Esa es la realidad. Y qué importante que estemos conscientes de ello. Por eso la invitación el día de hoy es: estimado hermano, estimado amigo, todos los que hoy escuchamos, tengamos temor de la palabra del Señor. Y si tú vives en muchas miserias, con mayor razón, abre tu corazón a la palabra de Dios. Quiero yo decirles, aquellos que hoy sé que nos están escuchando, y algunos sé que tienen muchos problemas diversos, problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas económicos, problemas de salud. Hay muchos problemas y tienen un propósito los problemas: enseñarnos. Y cuando entendemos la palabra de Dios también vemos la salida, también vemos la respuesta. Pero no hay duda que no es la voluntad de Dios que las personas estén en miseria, porque tener amargura en el corazón, tener envidia, tener rencor es ser miserable. Las personas que en su corazón tienen rencor, tienen amargura, envidia, viven una vida miserable. Eso no es la voluntad de Dios. Y esa vida tan miserable tiene una simple y sencilla razón: que tales personas no caminan en la voluntad de Dios, no caminan en los mandamientos de Dios, no han querido oír y obedecer la palabra de Dios. Todo lo contrario, la vida del justo, la vida de aquel que tiene temor de Dios, la persona justa que tiene temor de Dios, tiene como fundamento la palabra de Dios en su vida. Esto es, para todo está atento qué dice Dios, porque no quiere ofender a Dios. Y entonces, al estar atento, al volcarse a la palabra de Dios, la entiende, y al entenderla, camina en el temor de Dios. Y entonces Dios le tiene misericordia. Hay muchas personas en este mundo que quieren la bendición. Hay muchas personas incluso que tienen una conducta religiosa, pero por alguna razón no reciben la bendición de Dios, porque su entrega no es profunda seguramente, o porque hay algo que no es lo que Dios quiere. Dios ve nuestros corazones. Dios no quiere que nadie se engañe teniendo una religión superficial. Dios quiere que tengamos un compromiso completo y total con su palabra. Verso 1 ahora sí del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo
de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Lo primero que dice el Salmo 1 es, bienaventurado el varón. Y aquí la palabra bienaventurado es la palabra en hebreo esher, que significa feliz, dichoso, afortunado, igual que en griego. También se traduce de la misma manera, dichoso, feliz, afortunado, 1000 veces bendecido. Entonces dice, bienaventurado el varón, y luego da 3 características que evita un varón justo, aquel que ama la palabra de Dios. Y dice que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cuál es el consejo de los malos? Bueno, los malos son aquellos que andan bajo sus propios criterios, bajo sus propias ideas. Esos son los malos. Son las personas que no toman en cuenta la palabra de Dios para guiar su vida, sino que hacen aquello que creen que les conviene, como lo piensan y como lo quieren. Y no solo eso, incluso el consejo de los malos tiene que ver con que incluso a veces se atreven a hablar, y obviamente frecuentemente lo hacen, pero no hablan conforme a la palabra de Dios. Hablan conforme a sus propias ideas. Y no es raro escuchar el consejo de los malos. Le dirá el que es malo a otro y le dice, mira, le dirá una esposa amargada a otra, mira, así como te hizo, hazle. O habrá quien le diga, no, mira, te hizo mal, tú hazle doble, págale doble. Y ahí está el consejo de los malos. Habrá otros que dicen, mira, dile una mentirita blanca, no pasa nada, con eso resuelves tus problemas. Y eso nosotros estamos conscientes. La gente que no respeta a Dios, que no respeta su palabra, habla y habla y habla, pero puras necedades, puros consejos torcidos de manera general. Y aún lo mejor de sus consejos tiene una maldición, porque no es conforme a la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la bienaventuranza? Bienaventurado el varón, bienaventurada la mujer sería también, que no anduvo en el consejo de los malos, que no anda en el consejo de los que están fuera de la palabra de Dios, de aquellos que no toman en cuenta a Dios y su palabra. Dice también, ni estuvo en camino de los pecadores, esto es, no vive como los pecadores. Dichoso el varón, dichoso el hombre, la mujer, que no vive conforme a las costumbres pecaminosas, porque en este mundo hay muchas formas de vida, costumbres pecaminosas. El camino de los impíos es pecaminoso en general, pero dice, dichoso el que no estuvo en el camino de los pecadores, no vive como ellos. Y dice también, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cuál es la silla de los escarnecedores? Bueno, escarnecer tiene que ver con burlarse. Y nos imaginamos a lo mejor un grupo de hombres, puede ser también de mujeres, que están ahí platicando, se están riendo y se están burlando, y mira a fulano y mira a fulana, y se ríen de todo y se burlan de todo, y no es que reír sea malo, pero habrá que ver de qué se están riendo. Y frecuentemente los escarnecedores se están burlando de cosas que no debieran burlarse. Entonces los escarnecedores son los que se burlan de lo bueno, se burlan de su prójimo, y ¿por qué no? Muchas veces se burlan también de Dios. ¿Cuántas veces se juntan para burlarse de los cristianos? Y dicen, mira el hermano, mira la aleluya. Y están escarneciendo y haciendo burla. Pero dichoso, bienaventurado el varón. Dice que no se sienta con ellos, que no se hace una con ellos, que no compagina con ellos, que sus pláticas no son motivo de alegría para él. ¿Qué de alegría tiene la burla de un necio? ¿Qué razón hay para que una persona, como decíamos la semana pasada de los ciudadanos del cielo, que tenga que reírse con las necedades, con aquello que es reprobable, con aquello que es pecaminoso? Pero ahí está. Obviamente esto queda muy claro. La persona que entiende la palabra de Dios, que tiene el temor de Dios, no se va a poner a reír, a sentarse tranquilamente con los pecadores, a estar riendo de lo que ellos dicen o hacen, porque no es motivo de alegría para uno de los que aman a Dios. Para el que ama a Dios, las pláticas de los impíos, las pláticas de aquellos hombres burladores, es motivo de tristeza. No hay alegría en estar con ellos. No hay nada que compartir con ellos. Entonces, ya es una bienaventuranza. Dichoso, dichosa, aquella que no se junta con aquellos que son necios en su proceder y que Dios está lejos de sus vidas.
Verso 2 dice, del Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y este es el versículo clave de todo este salmo y del estudio que estamos compartiendo también el día de hoy. ¿Cuál es la clave o cuál es aquí digamos, la esencia de lo que hoy estamos estudiando? Dice, sino que en la ley de Jehová es sus mandamientos, la Biblia, su palabra, como tú la quieras ver. Sino que en la ley de Jehová, dice, está su delicia, su alegría, su felicidad. Y esto, los que aman a Dios lo entienden perfectamente. La palabra de Dios no es un asunto, digamos, pequeño, es un asunto grande, es algo valiosísimo. Para una persona que ama la palabra de Dios, de verdad sí hay un deleite, sí hay una alegría. La Biblia es algo muy valioso, algo muy sagrado. Y las palabras de Dios son tomadas en cuenta con muchísimo respeto, con muchísimo cuidado y además con mucha alegría. Una persona que ama así la Biblia, que ama así las palabras de Dios, esa persona es bienaventurada. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Dice el Salmo 119, verso 97, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Ahí están los que aman a Dios, los que aman su palabra, los que se deleitan en la palabra, como decía el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. O como decía el apóstol Juan, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Y con esto entendemos algo. El llamado a amar la palabra de Dios es a toda persona. Dios no está pensando, y debemos dejar claro esto, no se trata aquí de que vamos a amar la palabra para a lo mejor convertirnos en maestros, en eruditos, en teólogos. Qué bueno, no hay problema con eso, pero no es el llamado principal. El llamado que Dios nos hace con su palabra el día de hoy es amar su palabra, amar sus mandamientos. Toda persona cristiana, toda persona que quiere ser bendecida, toda persona que quiere llegar al cielo, debe amar así la palabra. No es un llamado a conocerla para emprender debates, que en su momento se pueden hacer si uno tiene la capacidad, pero no es el llamado principal. El llamado principal es que tú la entiendas, la conozcas y la vivas, porque entonces tú serás bendecido. Y es un llamado a toda persona. Es un llamado a los jóvenes y viejos, a los hombres y mujeres. Es un llamado a toda persona. ¿Qué hace un buen padre cristiano? Yo he sabido, he observado que los padres que aman a Dios, lo primero que hacen con sus hijos es tratar de encaminarlos por el camino de Dios. Sé de no pocos padres que al momento en que sus hijos nacieron y empezaron a conocer un poquito, a crecer un poquito, inmediatamente una Biblia para mi hijo. Y no solamente una Biblia como tal, sino enseñarle la Biblia. ¿Por qué? Porque hay un gran amor, había un gran amor por la palabra de Dios, y qué bueno que así sea. El que se ha convertido a Dios, ¿qué es lo que hace primero? Inmediatamente busca la palabra. Inmediatamente dice, yo quiero una Biblia, necesito una Biblia. ¿Cómo no la va a necesitar? Pues si tiene una hambre en su corazón, y esa es la evidencia de que se ha convertido. Y así lo dice la palabra, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué es meditar de día y de noche? Meditar tiene que ver con pensar, reflexionar, considerar, discurrir, razonar. Esto es, lo que uno lee cada día, lo trae dándole vueltas ahí en su mente, en su corazón. No importa si está haciendo ya otras cosas, pero la palabra no desaparece porque está como impregnado, está influenciado poderosamente por lo que lee. Y qué bueno que se lea de esa manera. Nuestra vida debe tener una influencia todos los días por la palabra de Dios, de tal manera que todas nuestras acciones siempre está presente la palabra, cómo debemos actuar. Y siempre recordamos lo que nos está diciendo la Escritura. Por eso es importante estarla leyendo diariamente y meditándola diariamente, porque entonces podremos actuar de manera correcta. Recuerdo las palabras que dijo Evan Roberts poco antes del avivamiento.
sintió Eva Roberts que no estaba haciendo gran cosa. Y él entonces pensó en su corazón, porque él conocía la Biblia, la leía. Y él dice, no estoy haciendo nada, ¿qué haría en mi caso Jesús? Y se puso a orar y buscó servir a Dios con más eficiencia. Era un jovencito todavía, pero la palabra estaba impresionando su corazón y lo llevó a tomar determinaciones de oración, de predicación, lo llevó a actuar conforme al deseo de Dios. Y Dios trajo una gran bendición sobre su vida y sobre su país. Dice, y en su ley medita de día y de noche. Meditar significa entonces tener en la mente y el corazón las palabras de Dios todos los días, a todas horas. Si estamos comiendo, antes de comer decimos gracias Dios. Y la palabra está en nuestro corazón. Nos acordamos que el tener alimentos es gracias a Dios y qué bueno que así sea. Y si estamos trabajando, brota del corazón una acción de gracias porque estamos bien, porque estamos trabajando. Y si vamos a descansar, recostamos nuestra cabeza y decimos, Señor, gracias por cuidarme este día. Señor, guarda mi sueño. Y ahí está la palabra, y ahí están los mandamientos, y ahí están las reflexiones día con día que hacen que el cristiano viva la vida que Dios preparó para él. Qué diferente la persona que se olvida de Dios, que no toma en cuenta la Escritura, que no se da el tiempo para leerla cada día, para meditarla con seriedad. Tales personas fácilmente cometen muchos pecados y aquí es donde precisamente es importante entender. Cualquiera puede decir que quiere ser cristiano, que quiere caminar con Dios, pero no cualquiera lo hace de manera eficaz. Hay personas que no pueden ni con su propia alma, esa es la verdad. ¿Por qué? Porque están bien desnutridos espiritualmente hablando. Una persona que medita la palabra, que la estudia, es una persona fuerte. Tú la vas a ver capaz con sus propias cosas y la vas a ver impulsando el reino de Dios. Tiene la fortaleza espiritual, tiene el ánimo, tiene la gracia, tiene la unción. Pero ¿de dónde viene todo eso? Viene de su comunión, de su alimentación de la palabra. Es la persona que al estarse nutriendo de las Escrituras tiene fuerza, pero no es una fuerza mundana, no es una fuerza, digamos, que solamente sirva para pantallar, es una fuerza que viene de Dios, que le permite servir, que le permite estar estable. Y ese es el deseo de Dios, es el deseo para todos nosotros. En cambio, el que descuida la comunión con la palabra de Dios, que no la medita, que pasan días y no la lee, esa persona va a andar bien incrédulo. Y frecuentemente así andan las personas, no tienen fe. Andan dudando de las cosas, andan siendo muy tentados. Y lo peor de todo, no sirven para nada. Una persona que no tiene la fuerza espiritual no es útil para nada. ¿En qué momento le va a predicar a otra? ¿En qué momento va a orar por un enfermo? ¿En qué momento va a tomar el reino de Dios para impulsarlo? No tiene la fuerza, porque no tiene la fortaleza que da la palabra de Dios. El resultado de guardar la palabra de Dios, de analizarla, de escudriñarla, de meditarla día con día, es una fortaleza espiritual. Y es obviamente también una bendición. Dice el verso 3, nos explica el verso 3 lo que sucede a los que aman la palabra de Dios, que se deleitan en ella y que la meditan de día y noche. Aquí dice el verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí está el resultado de amar la palabra, de deleitarse en ella, de meditarla día y noche. Este es el resultado. Dice que es como un árbol plantado, no como un árbol que nació por ahí en un lugar no apropiado, no, como un árbol cuidado, plantado. Dice junto a corrientes de agua, o sea, no por ahí un poquito de agua, no, con corrientes en abundancia. Dice junto a corrientes de aguas. Luego dice que da su fruto a su tiempo. El fruto es 100% seguro en el tiempo correcto. Dice que su hoja no cae. Esto es, creo que todos conocemos, cuando un árbol no está teniendo la humedad suficiente en la tierra, sus hojas se marchitan, sus hojas se caen.
no es el caso de este árbol. Dice que su hoja no cae. Esto es, no se ven apuros desesperantes. Tiene un fundamento bien establecido. Abajo tiene las corrientes y las raíces están bien agarradas. De tal manera que es un árbol próspero. Es un árbol frondoso. Es un árbol que en el tiempo adecuado, en el tiempo que corresponde, da el fruto, y un fruto bien dado. Y solamente esto nos sirve para hacer una comparación de lo que es la vida de una persona que ama las Escrituras, que las lee, que las medita, que las considera, que las pone muy a pecho en su corazón para vivirlas. No va a ser una persona desesperada, te aseguro. No va a ser una persona turbada que no sabe dónde meterse. No va a ser una persona que caiga en pecados fácilmente. No, no lo va a hacer. Va a ser como este árbol, un árbol bien plantado, que da su fruto en abundancia y que sus hojas no tienen razón para caerse. Hay una estabilidad. Y dice la palabra, y son palabras mayores, y todo lo que hace prosperará. Y la verdad es que la persona que se agarra de la palabra de Dios, que hace ese compromiso con Dios, con su palabra, con su mensaje, es una persona que donde lo pongan brilla. Donde lo pongan prospera. Nos acordamos de aquel varón José, ¿verdad? José, no importa si estaba en la casa de Potifar, ahí era un hombre de bendición. Póngalo en la cárcel, José seguía siendo un hombre de bendición. Y si lo ponían como segundo del rey, qué gran bendición era la vida de José. Así es la vida de un cristiano. Todo lo que hace le prospera. Si es mecánico, es muy buen mecánico. Si es cocinero, es muy buen cocinero. Donde lo pongan, buen estudiante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo hace sabio. Porque la palabra de Dios lo hace caminar correctamente. Y por sobre todo, porque tiene la bendición de Dios. Y todo lo que hace prosperará. Leemos la parte negativa porque acuérdense, son dos caminos. El de los que toman en cuenta la palabra de Dios en sus vidas y el de los que no lo toman. Dice, no así los malos, verso 4, que son como el tamo que arrebata el viento. Los malos, ¿quiénes son los malos? Son aquellos que caminan bajo sus propios criterios. Son aquellas personas que viven la vida como ellos consideran que les conviene, no como dice la Escritura. O sea, ellos no toman en cuenta los mandamientos de Dios. Esos son los malos, los que andan en sus propios pensamientos, los que actúan libres o ajenos a lo de Dios. ¿Qué les pasa? No así los malos, dice que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo era la pelusa, podría ser del lino, del algodón, y podríamos decir también como la paja, cuando alguien a lo mejor trillaba el trigo, o como los que aquí ya más en nuestro país, a lo mejor como quien cosecha el frijol, se barea el frijol y luego se ventea para que las pajas las vuele el viento, algo así. Dice que los malos son como el tamo que arrebata el viento, se los lleva de una manera, pues ahora sí que la palabra arrebata es una palabra que implica que se la lleva como si nada, se pierde para siempre. Y así es la vida de los que están lejos de Dios, de los que andan en sus propios caminos. Sus vidas son arrastradas a la perdición, como el tamo que se lleva el viento. Verso 5. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Los malos no tendrán nada que decir y nunca tendrán un lugar de honra real, porque el malo no tiene un fundamento que sea de honra en lo absoluto. Dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio. Y yo puedo decir, ¿qué honra puede tener un pecador? ¿En qué lugar de honra se le puede poner a un adúltero? No hay lugar de honra para un adúltero. No hay lugar de honra para un ladrón. No hay lugar de honra para ningún pecador. Solamente les queda a los pecadores un lugar de vergüenza. Al ladrón un lugar de vergüenza y en algún momento dado a lo mejor un lugar en una cárcel sucia. Eso es lo que le toca.
No hay lugar, no hay otro lugar. No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. El pecador es puras vergüenzas. Esa es la verdad y siempre será así. Verso 6 termina el Salmo. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y aquí podemos entender el principio que se conoce como de la siembra y la cosecha. De acuerdo a lo que tú haces, así recibirás. Si tú eres una persona que hace las cosas que a Dios le agrada, Dios te ayudará y Dios te bendecirá. Quisiera terminar con otra lectura que creo que va a reforzar lo que hemos dicho y va a ser importante. Si me acompañan al libro de Josué capítulo 1, versículo 1 al versículo 8, y vamos a detenernos ya nada más para terminar o resumir esto en el versículo 8. Dice la palabra Josué 1:8. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Verso 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí termina esta lectura, o ahí la dejamos, y qué interesante lo que estamos leyendo que se le dijo a Josué. Josué había llegado a las orillas del Jordán, iban a cruzar para conquistar la tierra de Canaán. Y ya Moisés había muerto y Dios le había dicho a Josué que se levantara, que él iba a tomar el lugar de Moisés como líder. Obviamente era un llamado, pues digamos, de mucha responsabilidad. No solo eso, iban a comenzar una guerra a muerte con los cananeos. La tarea, por lo tanto, no era fácil. Y Josué se sentía pues atemorizado, esa es la verdad, como cualquier ser humano. Era un reto muy grande para él. Entonces Dios le empieza a animar. Dios le dice a Josué: mira, Josué, tú vas a tomar el lugar de Moisés. Moisés ya murió, pero ahora tú vas a ir delante del pueblo y tú vas a hacer las cosas que se necesitan. Tú vas a ir a la guerra y tú vas a conquistar. Y le dio un encargo muy particular, que hiciera conforme a las palabras que ya Moisés le había mandado. Y se le mandó que no se apartara en lo absoluto de esos mandamientos. Y retomamos el versículo 8 y vamos a ver ya como la esencia de lo que hoy queremos tomar de este mensaje. Dice en el verso 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y este versículo es un versículo célebre para los cristianos, creo yo, porque hemos entendido la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. No es solamente ser propietarios de una Biblia, es más que eso, es tener este mensaje de las Escrituras muy presente todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Y eso es lo que se le encargó a Josué, un hombre que iba a enfrentar situaciones difíciles. Pero Dios le dijo: mira, si tú te agarras de la palabra, vas a prosperar, todo te va a salir bien. ¿Qué es lo que le está diciendo? Pero lo primero que tenía que hacer es
que nunca se apartara de este libro de la ley. Lo mismo que le mandaron a los reyes de Israel. Se les dijo que escribieran una copia de la ley con su puño y letra, y que lo iban a estudiar todos los días de su vida, para que su corazón no se apartara del camino de Dios, para que ellos no se creyeran más que sus compatriotas, la gente que iban a gobernar, para que ellos pudiesen tener temor de Dios, y también para que Dios los pudiera bendecir. Tenían que conocer la ley y no perderla de vista nunca. Es el mismo mandamiento. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Josué era un líder y él iba a dar muchas órdenes. Iba a decirle a lo mejor a un capitán, a un general, a sus ejércitos: ves por aquí, ves por allá, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Pero Dios le estaba diciendo algo: cuando tú des una orden, la vas a dar conforme a la justicia, conforme a la verdad, nunca de otra manera. Y entonces por eso le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Cuando tú hables, o como dice la Escritura también, el que hable, hable conforme a las palabras de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y qué importante, aquí podemos entender cómo la palabra debe guiar toda nuestra vida, nuestras palabras. Cuando ordenamos algo, cuando pedimos algo, cuando buscamos algo, siempre está la palabra de Dios guiándonos para hacerlo bien. Dice: sino que de día y de noche meditarás en él, igual que el Salmo 1. Decía que el varón bienaventurado es el que medita de día y de noche. Esto es, su vida está empapada de las palabras de Dios, las conoce, las ama, las vive, las medita, y se da cuenta que forman una armonía total y completa, que muestran un camino recto y justo, que vale la pena vivir. Y estoy hablando cómo es el pensamiento también, el sentimiento de un cristiano. Así vemos los cristianos la palabra de Dios. Dice: sino que de día y de noche meditarás en él. Josué tenía el mandamiento de estar revisando la palabra día con día para no apartarse de ella, de los justos mandamientos de Dios. Dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque ya las cosas están escritas, no vamos a descubrir el hilo negro, como dicen por ahí, no hay nada que descubrir. Es simple y sencillamente retomar lo que ya está y enfocarnos en eso, vivir de esa manera, y estaremos bien. Dice: para que guardes conforme a lo que ya está escrito. No tendrás que inventar nada, no tendrás que preocuparte por saber cómo se le va a hacer en tal o cual cosa. Ya hay un ejemplo, ya hay un mandamiento, síguelo nada más y va a dar resultado positivo. No te vayas por otro lado, no actúes conforme a tu prudencia. Dice, para terminar el versículo: porque entonces, como consecuencia, harás prosperar tu camino. La palabra prosperar, dijimos, significa triunfar, alcanzar. Dice: porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Quién no quiere prosperar en su camino? ¿Quién no quiere salir bien en su trabajo, en su negocio, en su familia, en todo lo que emprendemos? Queremos que nos salgan bien las cosas. Entonces harás prosperar tu camino. Dice: y todo te saldrá bien. Dios no miente con lo que promete. Por eso aquellas que son serios, que de verdad toman la palabra de Dios como la guianza para sus vidas, que la conocen, que la escudriñan, no es difícil entender las Escrituras. Gracias a Dios, es muy sencillo entenderlas. Los niños la pueden entender. Los ancianos las pueden entender, todos las podemos entender. Y qué precioso es caminar conforme a ellas. Una persona dedicada a la palabra, que la pone en su corazón como un fundamento. Yo te voy a decir algo. Qué gran bendición. Hay personas muy bendecidas, porque Dios no es escaso. Dice: y todo te saldrá bien. Salen bien las cosas cuando ciertamente nos dedicamos a escuchar su palabra, a leerla, a meditarla y a ponerla en práctica. Finalmente, vemos que Josué efectivamente así lo hizo. Josué fue obediente a esta palabra de Dios, y seguramente él meditó día y noche como Dios se lo pidió, e hizo como él entendió que debería hacer, y fue prosperado, porque dice la Escritura que conquistaron toda la tierra de Canaán y fueron prosperados. Nadie los pudo derrotar, nadie los pudo vencer.
Y finalmente Josué murió lleno de años, ya muy ancianito. Pero no solamente eso, toda la generación que vivió junto a Josué fueron fieles también a Dios y fueron bendecidos también por Dios. Josué, ahí mismo, en el verso 43, 44 y 45 nos dice, para entender qué pasó con él, dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había dicho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Esta palabra también es célebre. Todo se cumplió. Y hoy podemos estar seguros, hermanos, y todo aquel que quiera caminar en el temor de Dios, las palabras de Dios se cumplirán. Las palabras de Dios son para bendición. Lo han sido en las generaciones pasadas, lo serán también con nosotros, si somos fieles al llamado del Señor. Josué 23, verso 1, 2 y finalmente el 6, con eso terminamos. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Verso 6, vemos el mandamiento de Josué. Les dice Josué: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra. Josué, ya un ancianito, ya para partir de esta tierra, da un mandamiento que un día le dieron a él, y que a él le sirvió, y que a su generación le sirvió, porque él vio la bendición. Y les dijo entonces a los que quedaban, les mandó, les dijo: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en la ley de Moisés. Esto es meditar en la palabra, vivirla conforme a lo que Dios quiere. Dice: sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, con muchísimo cuidado. Cierra tus ojos, por favor. Terminamos esta palabra. En resumen, la aplicación de esta palabra es el siguiente. Estimado hermano, estimado amigo, Dios quiere que tú leas su palabra todos los días. Todos los días, no se te olvide. Tómalo como algo valiosísimo en tu vida, así como los alimentos, el desayuno, la comida, la cena, es como algo sagrado y necesario para tu cuerpo. Y lo que comiste el día de ayer no es suficiente para hoy. Hoy necesitas alimentos nuevamente. Así también en la Escritura, la palabra. Lo que tú leíste ayer, lo que meditaste ayer, te proveyó la fuerza para ayer. Pero hoy necesitas nuevamente esa fuerza que te va a dar su palabra, la palabra de Dios. Y el día de mañana será igual, para que no la abandones, para que no la dejes. Léela cada día, medítala. Y lo más importante de todo, asegúrate que tu vida es conforme a lo que Dios manda. No te preocupes por justificarte, no te preocupes por quién te vea o no te vea, eso no es el caso. Lo que importa es que tú haces las cosas que Dios te ha mandado que hagas. Porque como dice Josué, como vimos que dice en el Salmo 1, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No serás la miseria andando, como es el caso de muchos pecadores, son una miseria andando. No tienen la bendición de Dios. Algunos son ricos,
pero no saben qué es la paz, no saben qué es la alegría, porque no la tienen. Que Dios nos dé entendimiento. Padre, gracias por tus benditas y sagradas palabras, Señor. Padre, que cada uno las podamos atesorar como algo precioso, Señor. Tu palabra dice que las debemos meditar día y noche y que las debemos cumplir cabalmente, puntualmente, sin apartarnos ni a diestra ni a siniestra, para que nuestra vida pueda ser próspera, pueda ser estable, pueda ser bendecida. Que así sea para tu gloria, Señor. Te bendecimos y te damos gracias por esta preciosa palabra. En el nombre de Jesús.
esa palabra dada del cielo, Jesús, que hoy nos puede dirigir, aconsejar, ayudar en las mejores o en las peores circunstancias que podamos atravesar. Ahí está la razón de vida que eres tú, Señor. Bendito eres, Jesús. Tus palabras son vida. Tú dijiste y fue hecho. Fue con la misma palabra que creaste el universo. Tus palabras son vida. Tú dijiste y fue hecho. Y fue con la misma palabra que creaste el universo. Llamando las cosas que no son como si fueran. Poderoso eres para hacerlo. Después hiciste al hombre para que fuera tu compañero, tu amigo, tu hermano, tu hijo. Y aunque han pasado muchos años, tus palabras permanecen. Todo obedece a tu voz. Palabras son vida. Tú dijiste y fue hecho. Fue con la misma palabra que creaste el universo. Llamando a las cosas que no son como si fueran. Poderoso eres para hacerlo. Después hiciste al hombre para que fuera tu compañero, tu amigo, tu hermano, tu hijo. Y aunque han pasado muchos años, tus palabras permanecen. Todo obedece a tu voz. Y aunque han pasado muchos años,